La palabra al asambleísta Mauro Andino. Buenos días, compañeros, compañeras, señor presidente. Este es un proyecto de suma importancia que la Constitución de la República precisamente determina en la parte final del inciso segundo del artículo 171, cuando de manera clara y precisa señala que la ley establecerá los mecanismos de coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria. La Carta Política de 1998, que estuvo vigente, ya reconoció, señor presidente, lo que en el Ecuador siempre fue una realidad social y jurídica: la pluralidad de los sistemas de justicia. El inciso tercero del artículo 191 de la Constitución de 1998 ya ordenaba a las autoridades de los pueblos indígenas ejercer funciones de justicia aplicando normas y procedimientos propios para la solución de conflictos internos de conformidad a sus costumbres o derecho consuetudinario, siempre que no sean contrarios a la Constitución y a las leyes. La Constitución del 2008, aprobada en Montecristi, da un paso más hacia adelante y solo limita el ejercicio de la justicia indígena en lo sustancial a la Constitución y a los tratados de derechos humanos, eliminando de manera clara el sometimiento a la ley. El numeral 10 del artículo 57 de la Carta Fundamental, en actual vigencia, también reconoce como derecho colectivo de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, en el numeral 10, crear, desarrollar y aplicar y practicar su derecho propio o consuetudinario, que no podrá vulnerar derechos constitucionales, en particular de las mujeres, niños, niñas y adolescentes. La Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado, en base a estos preceptos constitucionales y recogiendo las propuestas, las sugerencias, las observaciones, como también a base de una gran cantidad de foros, talleres, coloquios, conversatorios, que se ha llevado a efecto por más de un año consecutivo, determinó que el proyecto presentado, y para poder redactar este informe, debía y debe considerarse los siguientes aspectos. Nuestra Constitución ordena se legisle exclusivamente a través de mecanismos jurídicos adecuados para delimitar procesos de cooperación y de coordinación entre las autoridades jurisdiccionales ordinarias y las diversas autoridades jurisdiccionales del sector indígena. También debe de quedar claro, señor presidente, que la ley no debe establecer una tutela de la jurisdicción ordinaria sobre la justicia indígena. Se consideró, además, que los alcances y límites de la justicia indígena están claramente establecidos en el inciso 1 del artículo 171 de la Constitución, que con su venia señalan, señor presidente: 1. Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán sus funciones jurisdiccionales con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio. 2. El ámbito espacial del ejercicio
de la justicia indígena es el territorio de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas. 3. En el ejercicio de esta potestad debe estar garantizada la participación y decisión de las mujeres. 4. Las autoridades con potestades jurisdiccionales deben aplicar normas y procedimientos propios para la solución de sus conflictos internos. 5. Como límite sustancial, estas normas y procedimientos no deben de manera alguna contraponerse a los mandatos constitucionales ni a los derechos humanos reconocidos en una serie de instrumentos de carácter internacional y de los cuales el Ecuador es suscriptor. Y 6. La misma Constitución establece como único mecanismo de vigilancia y garantía de la justicia indígena al control constitucional. Es la Corte Constitucional, en consecuencia, la que debe asegurar, garantizar que la justicia indígena se someta a los límites constitucionales expuestos hace un momento. En este contexto, señor presidente, compañeros y compañeras asambleístas, se revisó el proyecto de ley que hoy se debate y que está compuesto de 11 artículos y en lo principal, ¿qué es lo que propone la Comisión? 1. Establecer mecanismos de protección de las competencias constitucionales de las autoridades indígenas. 2. Reafirmar conceptos como el pluralismo jurídico, la necesidad de que se apliquen preceptos de interpretación intercultural, así como el derecho a ser juzgados por su juez natural. 3. Determinar la necesidad de que existan autoridades con jurisdicción indígena y aborda con detalle lo que en la justicia ordinaria se conoce como usurpación de funciones. 4. Dejar sentado que la independencia jurisdiccional se vincula con el territorio habitualmente ocupado por el colectivo y al cual pertenece la autoridad indígena. 5. Con respecto a la autorregulación, en caso de estimarlo conveniente, las autoridades indígenas podrán declinar su competencia de manera voluntaria y redirigir el conocimiento de la causa a la jurisdicción ordinaria para que ésta resuelva el conflicto que se ha producido internamente. 6. Establecer lineamientos básicos para la cooperación entre jurisdicciones en base al principio de reciprocidad. Esta asistencia mutua, señor presidente, exige que ambas jurisdicciones ofrezcan mecanismos de apoyo y diálogo continuo. Se ha dejado también abierta la posibilidad de que se adopten mecanismos de cooperación intercultural entre las autoridades ordinarias e indígenas, cumpliendo obviamente como así lo establece la Constitución de la República. Finalmente, quiero mencionar, señor presidente, que el alcance de la competencia material ha sido uno de los temas más debatidos, más polémicos, más controvertidos en la Comisión. Allí hemos recibido propuestas, sugerencias, observaciones de diferente naturaleza. Por una parte, algunos actores sostienen que la justicia indígena debe ser universal. Otros sostienen que se debe limitar esa jurisdicción indígena. Aunque la Constitución no establece límites a los distintos ámbitos del derecho, se ha llegado a sostener que algunas materias penales
como por ejemplo lo que tiene que ver con delitos sexuales o contra niñas, niños y adolescentes, o delitos contra la seguridad del Estado, cuestión de alimentos, sean excluidos de la jurisdicción indígena. Realmente ha sido un tema muy complicado, muy polémico. Más allá de la pertinencia de estas observaciones de una gran cantidad de representantes de organismos nacionales, internacionales, de asambleístas, de representantes de colectivos, solo quiero recordar, señor presidente y compañeros y compañeras asambleístas, que este proyecto de ley lo que pretende únicamente es cumplir con el mandato constitucional, estableciendo los mecanismos de cooperación y coordinación entre ambas jurisdicciones. Lógicamente, para lo cual también, aplicando la misma Constitución y la sentencia de la Corte Constitucional, se requiere de la consulta prelegislativa. Por los motivos señalados, por los motivos expuestos, a más de lo que el señor secretario dio lectura ya del informe, que es sumamente amplio, profundo, con sustento dentro del ámbito constitucional y de los instrumentos internacionales, yo les invito, compañeras y compañeros asambleístas, a que debatamos sobre este proyecto de ley, que vamos nosotros como comisión a recoger las sugerencias, las observaciones que ustedes puedan proponer, a más de que también la ciudadanía o los representantes de las diferentes organizaciones de los indígenas, comunidades y pueblos puedan seguirlo haciendo para enriquecer y fortalecer este proyecto de ley y de esa manera dar cumplimiento a lo que establece la Carta Fundamental, respetando obviamente los derechos humanos, respetando los tratados internacionales, evitando lo que lamentablemente en ciertos sectores ha ocurrido cuando se ha detectado a personas cometiendo algún tipo de delito, en donde sí preocupa a veces los excesos o que van más allá de lo que establece el derecho consuetudinario. Gracias, señor presidente.